Muy buenos días, señores estudiantes. Tengan ustedes un cordial saludo. Les habla el doctor José Luis Arraya y el día de hoy vamos a llevar el tema teórico de erupción dentaria, que bueno, corresponde al plan y al programa de estudios de la carrera de odontología en la cátedra de radiología. Entonces, préstenle atención porque posteriormente de estos mismos temas se elaboran las preguntas para el examen parcial. Cuando hablamos de erupción dentaria, hablamos y se define a la erupción dentaria como la erupción de una pieza dentaria en el momento que ésta sobresale de la encía y es visible, es decir, se torna visible en la cavidad bucal. Para ello acontecen una serie de factores mecánicos, biológicos, que están inmiscuidos dentro del tema de la erupción dentaria. El hecho de que una pieza dentaria pueda erupcionar, se ponga visible, y no solamente visible, se ponga funcional dentro de la cavidad bucal, ya nos habla de un proceso que está acompañado de factores mecánicos y biológicos, el tema de la propia articulación y la armonización oclusal que debe tener cada una de las piezas dentarias en el momento de la erupción. Cuando hablamos de piezas dentarias encriptadas, debemos remitirnos necesariamente al término de que estas piezas dentarias tienen un proceso de odontogénesis, es decir, un proceso de formación de una determinada estructura dentaria. Por embriología se conoce que estas piezas, generalmente, o las piezas dentarias, tienen un origen netamente ectodérmico, salvo la estructura de la pulpa dentaria, que tiene un contenido o que tiene un derivado de tipo mesodérmico, debido a las características mucosas que tiene generalmente esa estructura dentaria encofrada, si vale el término, dentro de los límites de la estructura dentaria y dentinaria sobre todo. Odontogénesis, proceso embrionario donde las células ectodérmicas del estomodeo o boca primitiva se invaginan junto al ectomesénquima para formar los dientes, el proceso que empieza en la sexta semana luego de la producida la fecundación, es decir, que se tiene este proceso embrionario producto precisamente de los primordios que vienen a acompañar la cavidad bucal, que es el estomodeo o boca primitiva, y estos se van a ir invaginando juntamente con el mesénquima para formar los dientes en proceso generalmente ya formativo a partir de la sexta semana. Cuando hablamos de odontogénesis, hablamos de etapas muy importantes que ustedes tienen que tomarlas en cuenta. 4 etapas fundamentales, que son la etapa de brote, la etapa de casquete, el estadio de campana y el estadio terminal. Cuando hablamos de un estadio de brote, hablamos de una proliferación celular múltiple que se produce generalmente a nivel de esa invaginación que se ha producido en el ectomesénquima de la estructura dentaria a formarse. Un periodo de casquete, cuando hablamos de un periodo de casquete, hablamos fundamentalmente de una zona en la cual se van a formar los primordios de una estructura dentaria. Ejemplo, la porción del esmalte, la porción de la raíz a través de la vaina de Herwig, que van a ser los primordios fundamentales de la pieza dentaria en formación. Un estadio de campana mucho más avanzado, caracterizado ¿por qué? Por la presencia de gran cantidad de sinusoides y gran cantidad generalmente de elementos vasculares que alimentan este proceso de formación de odontogénesis. Y una fase terminal, donde la pieza dentaria ha culminado su formación especialmente a nivel de corona, no tanto así a nivel radicular, donde todavía esa pieza dentaria tiene que entrar en una etapa de maduración. Una pieza dentaria, ya sea temporaria o permanente, termina su maduración radicular incluso en el momento de la erupción de la pieza dentaria. Por eso es frecuente observar en estudios radiográficos que estas piezas dentarias habitualmente, generalmente, presentan no la inclusión ni el cierre de la porción apical de una pieza dentaria. Es decir, muchas de estas piezas dentarias pueden ser inducidas a la apicoformación o al apicocierre que nosotros habitualmente
realizamos dentro de lo que significa tratamientos odontológicos ya precisos. Vamos a ir a la siguiente. Cuando hablamos de odontogénesis, hablamos de varios factores para la formación de una pieza dentaria. Hablamos de la octava semana de vida intrauterina, donde se inicia la formación de los gérmenes dentarios de los futuros dientes de leche en diferentes etapas hasta su morfodiferenciación, con la aparición de los patrones coronarios y radiculares y los distintos tipos de tejidos dentarios. De la sexta, generalmente, hasta la octava semana de vida intrauterina, donde se inicia la formación de estos primordios o gérmenes dentarios que van a ser las futuras piezas dentarias. Primero, obviamente, las temporarias para después dar lugar a las piezas dentarias permanentes, que éstas se mantienen en un estadio de casquete, en un estadio de primordio de pieza dentaria, es decir, en un inicio de la pieza dentaria. Es importante tomar en cuenta estas dos etapas. La primera, que abarca generalmente la sexta semana de vida intrauterina y posteriormente la octava semana de vida intrauterina, donde se van iniciando estos procesos de morfodiferenciación de los diferentes elementos y estructuras que componen una pieza dentaria. Formación de corona, formación de esmalte. El esmalte, por ejemplo, de tipo aposicional, es decir, la calcificación que se produce a nivel de esmalte no es una calcificación de tipo desordenada, es una calcificación de tipo aposicional, similar a la formación, en este caso, o a la colocación de algunos ladrillos, ¿no? Cuando ustedes ven una construcción, generalmente se van posicionando ladrillo por ladrillo y estos llegan a un proceso de culminación, es decir, de calcificación en estadio inicial, porque una vez que la pieza dentaria sale recubierta habitualmente de alguna membrana que cubre esa estructura coronaria. Estadio de campana. Señales específicas entre el órgano del esmalte y la papila dental. El órgano del esmalte. Ustedes ven en el gráfico la formación de los ameloblastomas, que son generalmente los responsables de la formación del esmalte, la formación generalmente de la dentina y la formación exquisita que se tiene, si vale el término, de los odontoblastos, que van a venir a diferenciar elementos formativos entre lo que significa la dentina y ese cierre estructural que se da para la formación de un tejido altamente vascularizado, mucoso, linfático y nervioso, que es la cámara pulpar y el filete radicular. Señales específicas entre el órgano del esmalte y la papila dental, lo vemos en estadio de papila. Se determina la morfología de la corona, es decir, la futura forma que va a adoptar la corona de una pieza dentaria, posteriormente dando lugar a la forma y número y distribución de las cúspides, tanto en piezas dentarias anteriores como en piezas dentarias del grupo anterior, es decir, bordes incisales en muchas de esas piezas dentarias. Estadio de campana. Vamos a la siguiente lámina. El recambio dentario. El ser humano se caracteriza por presentar dos tipos de dientes, ustedes saben, un primario y un secundario. Una dentición primaria, una dentición netamente mixta y una dentición permanente, que habitualmente ya la permanente termina generalmente con la erupción de los terceros molares, y una primaria que habitualmente tenemos en la aparición de las primeras piezas dentarias, generalmente una vez que el producto ha salido de esa vida intrauterina, es decir, aproximadamente a los 6 meses de que, bueno, el producto ya se encuentra con una vida fuera de lo que significa el tema intrauterino, ¿no? Un desarrollo ya fetal y un desarrollo ya producto del nacimiento que ha tenido precisamente ese niño. Estadio del folículo dentario. Se identifican zonas de futuras cúspides, bordes incisales, presencia de matriz de esmalte, crecimientos es depósitos calcáreos, depósitos de calcio de tipo aposicional, como les mencionaba anteriormente. Se alternan periodos de actividad y reposo, es decir, periodos en los cuales se ingresan en etapas de reposo,
periodos de dictioteno que se dicen, ¿no? Y periodos generalmente de relativa actividad aposicional de estas láminas de esmalte que con el tiempo van a llegar a un proceso de calcificación, especialmente en la zona del esmalte. Elaboración de una matriz orgánica e inorgánica que va seguida de una mineralización. Una matriz orgánica en un porcentaje menor y una matriz inorgánica que viene en un porcentaje aproximadamente de un 75 a un 80%, que va a profundizarse en el tema de la mineralización de esa estructura dentaria. Vamos a la siguiente lámina. Estadio radicular, folículo dentario. Ustedes pueden observar ya esa morfodiferenciación. Lo hemos querido plantear de un color generalmente blanquecino, amarillo y rojo, para que ustedes puedan darse cuenta de las características que tiene un estadio radicular y un folículo dentario. Vean ustedes el estadio radicular, una porción radicular casi formada, una pulpa amplia, un tejido de mesénquima demasiado amplio, un tejido mucoso vascularizado demasiado amplio, y si ustedes se dan cuenta, alrededor, en la formación del casquete, tenemos gran cantidad, generalmente, de capilares sinusoides, que van alimentando este proceso formativo. Vemos ustedes un estadio de campana, donde podemos ya morfodiferenciar un esmalte, una formación adamantina, un tejido dentinario propiamente y un estadio de pulpa, sin contemplar en este momento una formación radicular. Por el momento no tenemos una formación radicular, una vaina de Herwig diferenciada que nos va a permitir a nosotros el hecho de diferenciar y de buscar, ¿no?, la formación completa de una porción radicular. Entonces todos los elementos se asocian para la formación de una estructura dentaria. Vaina de Herwig. La vaina epitelial o de Herwig es generalmente la predecesora o inductora modeladora de la porción radicular de las piezas dentarias. Esta vaina resulta de una fusión de epitelios, un interno y un externo, generalmente del órgano del esmalte. Estos van proliferando, van generando mayor cantidad de células que inducen a la papila para que se vayan diferenciando en la superficie de odontoblastos radiculares. Estos restos epiteliales de Malassez, que muchas veces van a venir a configurar la estructura de una pieza dentaria, muchas veces no llegan a reabsorberse en su totalidad, dando lugar a lo que reza permanentemente en la bibliografía, la formación de quistes radiculares. He ahí el génesis y el origen de lo que viene a significar un quiste de tipo radicular, producto de una reabsorción inadecuada de un resto epitelial de Malassez. Vamos a continuar y vamos a ir al estado de erupción dentaria. Ustedes ven la lámina del mesénquima que se va a proliferar en los diferentes estadios iniciales, el de casquete y el de campana, para la morfodiferenciación del esmalte y de la dentina, ¿cierto? Y también la proliferación de estructura cementaria que se va a ir formando también a través de la vaina de Herwig. La erupción comprende el desarrollo embriológico e implica el movimiento de los dientes a través del tejido óseo, una mucosa que las recubre hasta emerger y funcionar en la cavidad oral. Habitualmente, cuando estas piezas dentarias están en estadio de casquete, son inducidas a la erupción generalmente por un orificio que nosotros conocemos con el nombre de gobernaculus dentis, que es una guía para que estas piezas dentarias posteriormente puedan erupcionar y puedan mostrarse dentro de la cavidad bucal en el tiempo en el cual estas piezas van a poder erupcionar. Es decir, una cronología de erupción dentaria, tanto de piezas dentarias temporarias como de piezas dentarias permanentes. Es como, por ejemplo, la aparición de frutas de temporada. Es frecuente y es habitual en una etapa de invierno, por ejemplo, tener la gran presencia de cítricos, ¿cierto? Estamos dentro de la temporada. Lo mismo pasa con las estructuras dentarias.
En una estructura dentaria habitualmente se vienen por estadios de erupción y por edad, y se viene por una cronología casi simétrica de erupción de determinadas piezas dentarias que van posteriormente mostrándose a nivel de la encía y que posteriormente entran en procesos de oclusión. Vamos a la siguiente: cronología de erupción, diferentes fases que tiene la cronología de erupción. Está algo no clara la imagen, pero de todas maneras comprende desde la primera fase, desde los 6 años hasta los 8 años. El recambio de incisivos laterales, centrales, aparece generalmente el primer molar definitivo en ese estadio de erupción de piezas dentarias, en cronología de erupción de dientes permanentes. Entonces estamos hablando de un periodo de cronología de erupción de 6 a 8 años, recambio de incisivos laterales, centrales, que aparecen fundamentalmente también los primeros molares. La fase 2, que comprende entre los 10 a 12 años, el recambio, los caninos y los molares temporales, por los premolares que aparecen en la segunda parte generalmente, o por detrás también de los molares que son temporarios. Erupción de estas piezas dentarias. Un bonito cuadro donde nos muestra generalmente la erupción de piezas dentarias y también la salida y el proceso de rizoclasia natural que tienen estas piezas dentarias. Piezas dentarias superiores, incisivos centrales, periodo de erupción, generalmente entre los 8 a 12 meses. Estas piezas dentarias suelen caerse de 6 a 7 años, cuando ya empiezan a erupcionar las piezas permanentes. Incisivos laterales entre los 9 a 13 meses. Estas piezas se caen generalmente entre los 7 y 8 años. Estoy hablando primero de la arcada superior. Hablo del canino entre los 16 a 22 meses, una caída o una salida o exfoliación o proceso de rizoclasia entre los 10 a 12 años. Un primer molar que erupciona entre los 13 a 19 meses en la dentición decidua y que se elimina a los 9 y 11 años de edad aproximadamente, para dar lugar ya a la aparición de los premolares, que es un grupo exclusivo de la dentición permanente, no de la temporaria. Y un segundo molar entre los 25 a 33 meses, con la caída generalmente de estas piezas o la exfoliación y el proceso de rizoclasia entre los 10 a 12 años. En dientes inferiores, vamos a empezar por el incisivo central, de 6 a 10 meses, generalmente su periodo de salida de estas piezas dentarias, entre los 6 a 7 meses. Incisivos laterales entre los 10 y 16 meses, 10 y 16 meses, su salida entre los 7 a 8 años. Los caninos de 17 a 23 meses generalmente, su salida, es decir, su proceso de cambio, entre los 9 a 12 años. Y el primer molar habitualmente entre los 14 y 18, su salida entre los 9 a 11 años aproximadamente. Y un segundo molar que habitualmente erupciona de 23 a 31 meses y su periodo de exfoliación o de salida o de rizoclasia, que generalmente puede darse entre los 10 a 12 años. Un cuadro en el que nos muestra generalmente la erupción de piezas dentarias temporarias, pero también el periodo en los cuales debe haber un recambio natural, progresivo de estas piezas dentarias. Característica de la erupción de estas piezas dentarias jóvenes, las coronas de estas piezas demasiado bulbosas. Piezas dentarias con cámaras pulpares demasiado amplias y una regla general en cada una de estas piezas dentarias, especialmente en el grupo de piezas permanentes, la falta de cierre de los ápices de estas piezas dentarias, que se van induciendo por el proceso de oclusión, es decir, de contacto que tienen entre antagonistas, el proceso de la masticación y ese proceso en el cual también, mediante estas fuerzas oclusivas, se va a producir el cierre y la consolidación de estas estructuras dentarias, especialmente en los ápices. Fase de erupción dentaria, fase preeruptiva. Tenemos varias fases dentro de la erupción dentaria: una fase preeruptiva, una prefuncional, una fase funcional y una propiamente de erupción.
Cuando hablamos de una preeruptiva, dura hasta la completa formación de la corona, es decir, hasta la aposición y mineralización parcial del órgano del esmalte, aproximadamente en un 65%. Una fase prefuncional que comienza con el inicio de la formación de la raíz, diferenciación de la vaina de Herwig, y termina cuando el diente se pone en contacto con el diente antagonista, fase prefuncional. La fase funcional que comienza en el momento en que éste se contacta con el diente antagonista y comienza a realizar la función masticatoria. En esta fase funcional es donde las piezas dentarias van a realizar el proceso de cierre generalmente de los ápices de las piezas dentarias. Es decir, se va a provocar el cierre generalmente de esos ápices que no se han llegado a cerrar en una determinada estructura dentaria. Cuando hablamos de la fase preeruptiva, dura hasta la completa formación de la corona, 65% aproximadamente de mineralización. Crecimiento aposicional, es decir, láminas que se van posicionando, y estas láminas de final a principio o de inicio a final empiezan a calcificarse y a solidificarse, pero no en su totalidad. Se da crecimiento del tejido óseo, primero en dientes anteriores y luego en posteriores, desarrollo de los dientes en crecimiento el maxilar, que son procesos simultáneos. No se olviden que el grado de crecimiento del maxilar, tanto superior como inferior, está dado por la calidad de las piezas dentarias, por el número de las piezas dentarias en una erupción de tipo normal. Entonces, influye demasiado esta fase preeruptiva. El hueso se desarrolla con mayor velocidad. Y lo que les había hablado anteriormente, los conductos o salidas o presión de milímetros de mercurio que se produce para que una pieza dentaria pueda erupcionar está dado por un canalículo que nosotros llamamos gobernáculos dentis, que generalmente es por donde erupciona esa pieza dentaria y se pone ya visible a nivel de la encía, generalmente en la cavidad bucal. No se olvide porque muchas veces es pregunta de examen parcial. Gobernáculos dentis, ¿no? La fase preeruptiva. Comienza la preeruptiva con el inicio de la formación de la raíz y termina cuando el diente se pone en contacto con el antagonista. Ya lo habíamos visto anteriormente, pero la pieza dentaria ingresa en un proceso de formación de la raíz. Esa vaina de Herwig por el momento no está diferenciada, no está morfodiferenciada completamente. Entonces, cuando llega la formación, cuando hay un estímulo, generalmente al erupcionar la pieza y al ponerse en contacto con el antagonista. Tiene movimientos, sí, existen movimientos mesiodistales habitualmente, verticales también a nivel de germen dental. En dientes temporales se desplazan generalmente a nivel y a una dirección vestíbulo-oclusal, y en dientes permanentes experimentan movimientos algo más complicados, vestíbulo-oclusales generalmente, pero con mayor proyección. Es por eso que hay que tener cuidado en la erupción de piezas permanentes, donde estas piezas dentarias adquieren mayor movilidad y mayor movimiento. Entonces, estas piezas dentarias, es por eso que muchas veces tenemos dificultad en la erupción de estas determinadas piezas dentarias. Eruptivo, fase preeruptiva. Fase preeruptiva, nuevamente, comienza con el inicio y la formación de la raíz, movimientos mesiodistales, ya lo habíamos mencionado anteriormente. Y hay una tabla muy interesante que es la clasificación de la doctora Carmen Nola, que es bastante larga indudablemente por el tipo de formación, pero que menciona y nos da fundamentalmente los elementos de maduración de una pieza dentaria. Vean ustedes, uno, ausencia de cripta ósea, en el 2, por ejemplo, presencia ya de una cripta ósea, calcificación inicial de corona, calcificación de 1/3 de la corona y calcificación de 2/3 de la corona, como vemos graficado en las láminas o en la lámina que estamos observando. Una ausencia de cripta, donde no hay o hay un primordio de inicio de formación de estructura dentaria y una presencia de una cripta ósea en el segundo lugar. Vamos a la siguiente, fase prefuncional. Comienza en el momento en que se contacta
con el diente antagonista y comienza a realizar una función masticatoria. Ocurre una emergencia dentaria cuando estas piezas dentarias erupcionan. Erupcionan generalmente con una especie de membrana, que es la membrana de Nash cuticula dentis, que generalmente es la que protege a esa pieza dentaria cuando está generalmente ha erupcionado en cavidad bucal. Movimientos verticales intensos, hay movimientos más rápidos en el crecimiento óseo, en ese sentido, lo que permite que el diente pueda desplazarse a nivel de la mucosa. Zonas vascularizadas, en el estadio de campana pueden ver ustedes la formación ya prácticamente y la morfodiferenciación de raíz. El común denominador, si vemos histológicamente esto, vemos gran cantidad de tejido vascular, de capilares sinusoides que van nutriendo y alimentando permanentemente esta formación. Formación de esmalte y formación generalmente de cemento, que también es aposicional en este sector. Fase funcional o prefuncional, movimientos que se presentan durante toda la vida y que son muy lentos. Movimientos que habitualmente tenemos que conocer y tenemos que también tomarlos en cuenta, especialmente en tratamientos cuando llevamos tratamientos de ortodoncia. Movimientos de acomodación para adaptarse al crecimiento de los maxilares. Son más activos entre los 14 a 18 años habitualmente. Movimientos para compensar el desgaste oclusal o proximal del diente y movimientos para compensar el desgaste de los puntos de contacto o zonas de autoclisis que tienen las piezas dentarias. Entonces, tenemos el movimiento de acomodación. No se olviden, como les he dicho anteriormente, un buen desarrollo maxilar está de acuerdo a una buena erupción dentaria. 1. 2. Compensar el desgaste oclusal de las piezas dentarias y movimientos para compensar el desgaste en puntos de contacto, en la fase funcional de estas piezas dentarias. Los movimientos que se presentan durante toda la vida habitualmente son muy lentos. Movimientos de acomodación, movimientos para compensar desgastes, etcétera, etcétera. Fase funcional. Ya vean ustedes los gráficos. La gran mayoría de piezas han erupcionado, se mantienen, la erupción activa se mantiene toda la vida. Cuando hay pérdida de la parte antagonista, comienza a verse la raíz de un diente. Erupción pasiva, el descenso de la porción gingival en dirección apical, cuando da como resultado una mayor parte de una corona descubierta. Veré la erupción activa, generalmente ausencia de una pieza dentaria por extracción prematura, que puede darse pérdida de una parte del antagonista, y una erupción pasiva habitualmente tratado con temas de tipo periodontal. Calcificación cuspidia, aposicional, generalmente de láminas que se van mineralizando. Cuanto mayor grado de erupción tenga esa pieza dentaria, mayor grado de mineralización va a tener en el momento de su erupción, ¿cierto? Entonces el gráfico es claro. Cierre de foramen apical. A medida que la raíz se va formando, la vaina de Herwin involuciona por un proceso regresivo. Cuando el diente comienza su erupción, se han formado generalmente 2/3 partes de la raíz. El ápice radicular presenta abierto en forma de embudo y en su interior se encuentra la invaginación del tejido periodontal. Entonces ya hay un cierre y hay una morfodiferenciación. Tabla de Nola, ausencia de cripta, lo habíamos visto anteriormente, presencia de cripta, calcificación inicial, 1/3 coronario, 2/3 coronarios y generalmente una corona casi completa. Corona completa, movimiento in situ, 1/3 de corona en movimiento axial, 2/3 proceso de rizoclasia, raíz casi completa y raíz completa y ápice cerrado. Y las fases que habíamos mencionado: preeruptiva, prefuncional y una fase funcional. Funcional netamente cuando la pieza ya está desarrollada. Prefuncional cuando no se ha producido la apicoformación o el apicocierre o el cierre de la porción apical de una determinada pieza dentaria. En cambio, las correspondientes a la mandíbula se hacen en este orden. Bueno, lo que habíamos mencionado anteriormente no lo vamos a volver a
mencionar. Trastornos, existen trastornos durante la erupción. Ya vamos cerrando el capítulo. Erupción tardía, el diente no erupciona en el periodo que le corresponde. Se puede deber a una posición anómala del germen dentario, asimetría en la reabsorción radicular del diente temporal y falta de espacio para las erupciones. Maxilares pequeños, agenesia de maxilar, que pueden llegar a provocar este tipo de erupción de piezas dentarias fuera de arco, es decir, que pueden también llegar a provocar trastornos en la erupción dentaria, como estamos viendo. Persistencia de dientes temporales que actúan como cuñas y que no permiten que las piezas dentarias encriptadas y que están en proceso ya de erupción puedan ponerse en contacto con el medio externo, es decir, salir, reventar la mucosa, salir y ponerse en oclusión con el resto de las otras piezas. Diente que permanece en boca más tiempo que el que corresponde cronológicamente. Por agenesia del diente, muchas veces hay ausencia de cripta, hay ausencia de pieza dentaria, y B, por una mal confrontación entre el diente permanente y temporal, es decir, un cierre de un espacio que puede provocar que la pieza temporaria se mantenga en cavidad bucal, impidiendo la salida de la pieza permanente, o vestibularizando o lingualizando la salida de esa pieza dentaria, pero no por el lugar adecuado. Diente incluido. Un diente incluido tiene la formación radicular completa y su corona cubierta completamente por hueso. Otros factores que pueden añadirse son generalmente patologías a nivel de tipo dentario. Por ejemplo, podemos tener una disminución en la capacidad de asimilación de calcio del esmalte, una amelogénesis imperfecta que puede llegar a provocar también una ausencia en la erupción de futuras piezas dentarias. No solamente afecta al grupo temporal, sino también afecta al grupo permanente, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta ese detalle. Procesos de reabsorción o resorción de piezas dentarias. Cuando una pieza está retenida, el camino que va a seguir si esta pieza no es removida es de una generalmente resorción. Primero a nivel coronal y posteriormente a nivel radicular. Pero estas piezas actúan evitando que esos casquetes que ya van a producir la erupción de las piezas dentarias puedan sacar el producto hacia afuera y puedan estas piezas dentarias mostrarse dentro de la cavidad bucal del determinado paciente. Por eso, toda pieza incluida, toda pieza semi-retenida, con el tiempo corre siempre el destino o corre generalmente la situación en la cual va a tener procesos de resorción, generalmente de su estructura dental. Dientes impactados. Es un diente que está impactado en un diente vecino, produciéndose un daño directo de una risálisis o caries, también por decúbito. A ver, piezas dentarias que están reabsorbidas, que van a provocar un fenómeno similar a una risólisis, a una risoclasia, por la ubicación de la pieza que está impactada y que no va a provocar o va a provocar generalmente la pérdida prematura muchas veces de algunas piezas dentarias. ¿Ya? Dientes retenidos, como les he dicho anteriormente, es un diente en evolución que no ha terminado su formación radicular, ¿no? Esté propenso siempre a una resorción radicular, a un encriptamiento de esa pieza, a una condensación. Si me permiten utilizar el término, a un secuestro incluso, porque el tejido óseo lo va a rodear a esa pieza dentaria y lo va a volver, o sea, es decir, se va a compactar esa pieza dentaria y no va a permitir la salida de otras piezas que están en periodo preeruptivo. Hay un obstáculo que le impide llegar al lugar donde le corresponde. Entonces vamos cerrando ya el capítulo que hemos tocado el día de hoy en este caso de erupción dentaria, que lo vamos a ir complementando, lo vamos a complementar en una siguiente clase también, vamos a ir complementando el tema de la erupción propuesto por la doctora Carmen Nola. Es una tabla algo compuesta o compleja también que de alguna manera nos indica
procesos en los cuales una determinada pieza dentaria se encuentra en estadio o bien de casquete o en estadios iniciales aposicionales de esmalte, de acuerdo a la tabla que maneja la doctora Carmen Nola, que bueno, ha sido utilizada y muchas veces es utilizada para en este caso, secuencia de la erupción de las piezas dentarias. La vamos a tocar brevemente esa situación para que tengamos un marco referencial de lo que estamos precisamente llevando en el tema de erupción dentaria. Muy bien, jóvenes, este tema lo vamos a incluir dentro de las clases que tenemos teóricas para que ustedes puedan tener un resumen y posteriormente tener la posibilidad de incluirlo también y de incluir este tema para el examen parcial que ustedes van a dar en segunda instancia, es decir, el segundo examen parcial. Se les va a hacer llegar también las láminas respectivas para que ustedes tengan un archivo documentado, si vale el término, no solamente en el tema de audio, sino también en el tema de imágenes, que muchas veces para ustedes es mucho más productivo tener ese tipo de imágenes. Entonces, hemos concluido por el día de hoy. Vamos a complementar, reitero, con el tema de la tabla de Carmen Nola, yo creo que en la subsiguiente clase que tengamos, pero vamos a darle mayor funcionalidad a esa tablita que me parece interesante por el hecho de que, bueno, muestra los periodos de erupción de determinadas o grupos de piezas dentarias temporarias y permanentes. Muy bien, por su atención, muchísimas gracias, les agradezco, hasta la próxima clase conmigo y seguramente estaremos también tocando dentro del programa de la carrera algunos otros temas que los van a pasar con mi persona. Muchísimas gracias, muy buenos días, jóvenes.